Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Qué bueno levantarnos hoy, madrugar a buscar a Dios y su palabra, saber que Él nos espera en esta cita de amor. Por eso se llama Cita con Jesús. Una cita que usted tiene todas las mañanas de 6 a 7, de lunes a viernes y el sábado de 7 a 8, por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que bienvenidos a todos, un abrazo virtual para todos ustedes. Sabemos que Dios siempre tiene palabra viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor y pidámosle a Él que sea su palabra la que nos hable esta mañana. Hemos pasado un fin de semana glorioso, hermoso, porque Dios nos ha permitido servirle, estar con Él, ayunar, orar, buscar su rostro. Así que vamos a continuar en esta sintonía con el Espíritu Santo. Y vamos a decirle: Padre, gracias por esta mañana, porque me regalas este tiempo donde tu palabra, Señor, es mi alimento, donde yo me siento a tus pies a escucharte, Señor, donde puedo encontrarme contigo y mi espíritu se llena, Señor, del tuyo, papá, donde necesito las fuerzas, necesito el poder para continuar este día y poner toda esta semana en tus manos, Señor. Preocuparme por el hoy, no por el mañana, sino dejar que el hoy ocurra, Señor, como tú lo tienes diseñado, sabiendo que siempre tienes bendiciones para mi vida. Siempre tienes lo mejor, papá, y tú me cuidas y me proteges porque eres un Padre bueno, un Padre lleno de misericordia. Gracias porque hoy me levantaste, Señor, con el anhelo de encontrarme contigo y lo puedo hacer gracias a tu fidelidad, gracias a tu amor. Señor, hoy te digo que te necesito. No quiero estar sin ti en este día. Te necesito más que ayer. Por eso, Señor, pongo este día delante de ti y gracias, te doy gracias. Gracias, Señor, gracias, porque ya el ayer pasó, no puedo cambiar nada, pero el hoy, Señor, es para empezarlo contigo. Y así lo comienzo. Entrego este tiempo. Te pido sabiduría hoy, Señor. Te pido inteligencia espiritual. Te pido, Señor, discernimiento de espíritus. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas regalándome, dándome a entender y regalándome, Señor, el fruto de tu Espíritu que está en mí. Que ese fruto comience a través del Espíritu Santo a manifestarse. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio y la fe. Aquí estamos, Papito Santo, rendidos a ti, suplicándote, Señor, que no nos dejes solos y que camines con nosotros. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por la respuesta que das a nuestra vida. Hoy te pido, Señor, que bendigas a Puerto Rico, a Maryland, a Virginia, a Colombia, al Perú, al Ecuador, que bendigas cada lugar, bendito Dios, donde aquí en Georgia, donde estamos conectados contigo, Señor, que bendigas, Espíritu Santo, a Filadelfia, a West Palm Beach, que bendigas cada lugar, bendito Dios, donde toda persona se une a ti en esta mañana a buscar tu rostro, a decirte te necesito. Cada hogar, cada familia, cada oído que se presta, Señor, para escucharte y poner tu palabra por obra, sea bendito y bendito esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces así seguimos hoy para terminar el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia verdadera en el ser humano. La verdadera conciencia. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en esa verdad que es Jesús, que es su palabra, estamos estudiando lo que es la conciencia. Y resulta que la conciencia a veces puede equivocarse. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que son imperfectos pueden dañarla
y hacer que nos lleve por un mal camino. Por eso una conciencia que funciona bien no se consigue de manera automática, sino que hay que educarla. Y se educa oyendo la palabra de Dios y obedeciéndola, ¿sí? Poniendo por obra las cosas que son de la moral también, las cosas que tienen que ver con nuestra manera de ver las cosas de acuerdo a nuestros principios que tenemos, pero el Señor es el que nos educa también en todo eso. Por ejemplo, José, ¿se acuerdan de José en la Biblia? Él pudo resistir la tentación porque él tenía una conciencia bien educada y bien guiada. En Génesis 39, 1 y 2, José conoce la esposa de Potifar. Y entonces dice, cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. ¿Por qué le fue muy bien? Porque el Señor estaba con él. Esto me indica que José tenía un compromiso todos los días de buscar a Dios. La Biblia con esto me dice que el Señor estaba con José porque José también buscaba a Dios, oraba y le obedecía al Señor, porque el Señor no va a estar con alguien que no le busca, que no le tiene en cuenta. Entonces dice que bendijo a su amo egipcio, porque ya sabía José en las situaciones que había llegado, el Señor no las pudo impedir, porque también era una prueba para José, su crecimiento, su formación, todo lo que los planes que el Señor tenía con él allí en ese lugar. Pero luego llega y se conoce con la esposa de Potifar y la esposa se fija en él y comienza a asediarlo, a molestarlo, a decirle acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él no quiere acostarse con ella, no quiere, le habla muy sabiamente, le dice mi amo, primero tengo que respetar, es mi amo que me dio confianza y me dio todo lo que hoy tengo y tengo que respetarlo. ¿Cómo vas a creer que yo voy a hacer esas cosas? Y vemos entonces que dice la Biblia, dice en Génesis 39 del 7 al 12, dice, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo me ha dejado a cargo de todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? O sea, esa es una moral bien puesta, sabiendo a quién servía y quién lo veía y contra quién pecaba. Y dice, y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró a la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Y ahí, pues, si ustedes siguen leyendo, más adelante vemos cómo esto se le forma un problema bien fuerte porque ella lo hizo hasta meter a la cárcel, inventó una calumnia para llevarlo a la cárcel por el hecho de que él no quiso. Y entonces como ella se quedó con una parte de la ropa de él, pues le dijo al esposo llena de ira que era que él había abusado de ella y ella defendiéndose se había quedado con esa parte. Usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios no hizo nada? Que Dios no se metió allí sabiendo que él era inocente. Vuelvo y digo, porque hay momentos en que la formación, en las pruebas, Dios dice que Jesús aprendió obediencia por el sufrimiento. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos también que aprender muchas cosas, inclusive a conocer el mismo Dios, porque Dios en todo momento estuvo con él, nunca lo dejó. Siempre donde él estaba, a él le iba bien. Él siempre fue como la cabeza en algo, no cola, siempre hallaba gracia ante los superiores, ante los jefes, y siempre había algo
que Dios le abría la puerta y siempre lo ponía, que lo exaltaba. ¿Por qué? Por el corazón de él. Entonces, nosotros también podemos educar nuestra conciencia con la ayuda de Dios, ¿cierto? Que nos da el Espíritu Santo y los principios bíblicos que hay, que los conocemos. Entonces, eso mismo ya José estaba educado de esa manera. Tenía ya una conciencia de quién era, a quién servía y que era temeroso de Dios. Hoy en día eso pues no, eso no existe, pero sí existen personas así, como José, sí. Pueden ser contaditos con los dedos de la mano, pero existen, ¿ve? Existen personas así, porque la Biblia no lo muestra, no lo muestra. Hay personas muy respetuosas, personas que no se pasan los límites, personas, yo he conocido personas así y he tenido, que los he llamado hasta un amigo, porque no se pasan los límites, porque son respetuosos, porque nunca atraviesan más de lo que es. Y conozco personas que tienen esa conciencia y esos valores, pero no son todos, ni tampoco son todos malos, ni tampoco son todos, ¿cierto? No se pueda demostrar, sí. Entonces, ¿cómo podemos educar esa conciencia? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué efecto puede tener los sentimientos en la conciencia? ¿Qué tenemos que preguntarnos antes de tomar una decisión? Bueno, hay que hacer, ¿qué tenemos que preguntarnos? Algunas personas creen que escuchar esa conciencia, escuchar a su misma conciencia, es hacer lo que dice el corazón, pero no es como, hágalo como le dice el corazón, y eso pueda que los haga sentir bien en ese momento, pero la conciencia se va durmiendo, se va dañando, porque si no es la voluntad de Dios, no es lo que se debe de hacer, y la persona la hace, entonces esos sentimientos son imperfectos y son muy poderosos y afectan la conciencia y la engañan. ¿Ve? Jeremías 17:9 nos recuerda que el corazón es traicionero. El corazón dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, y es desesperado, dice en una versión. ¿Quién puede conocerlo? Solamente Dios, solamente Dios. Y el corazón es así, el corazón es traicionero, más que cualquier otra cosa, malo y perverso, dice la Biblia. O sea que usted no se puede creer de su propio corazón, porque usted puede pensar hoy una cosa y mañana se le daña el corazón y hace otra. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? Yo, que lo hice, lo creé. Entonces podemos empezar a creer que algo está bien, aunque en realidad está mal. No era como nosotros creíamos. Para hacerse usted una persona que siga al Señor, por lo menos el ejemplo, vamos a ver Pablo. Pablo siguió al Señor a su manera. Él pensaba que estaba haciendo muy bien, y Pablo perseguía sin compasión a cristianos, ¿cierto? Y los mataba, los encarcelaba, y él pensaba que estaba haciendo bien. Era su religión donde él estaba, y Pablo estaba convencido que todo estaba bien. Su conciencia la tenía tranquila porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces, con el tiempo, cuando se le aparece el mismo Jesús, se le aparece y le dice, yo soy, ¿cierto?, a quien tú persigues. Ahí es cuando él se da cuenta y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ahí entendió la importancia de tener una conciencia limpia desde el punto de vista de Dios, no de él. ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió. Y entonces él entendió que Dios era el que le guiaba a él, y que su comportamiento no era el que tenía que ser y tenía que cambiar. ¿Ve? Porque el Señor le dijo, yo soy el que tú persigues. El que tú persigues. Ahí nos da a entender que cualquier persona que nos persigue a nosotros, habla mal de nosotros, juzga, critica, está juzgando al mismo Jesús. ¿Ve? Porque él le dice, yo soy al que tú persigues.
Entonces, por eso, antes de nosotros tomar una decisión, debemos preguntarnos qué quiere Dios que yo haga, porque eso fue lo que Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Es una rendición total. Entonces, una conciencia limpia es la mejor almohada que uno pueda tener, dormirse con una conciencia limpia. ¿Sí? Es lo mejor, lo más rico, es la almohada de plumas que nosotros podemos disfrutar. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a la conciencia, podemos gozar de ánimo, de tranquilidad de ánimo, ¿cierto? Levantarnos gozosos. Nada hay y poder levantar la mirada a Dios y no escondernos de nada porque nada debemos, nada tememos, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas que optan por seguir los dictados de su corazón, de su conciencia, pues pueden estar muchas veces equivocados. Por lo menos Adolfo Hitler, él proclamó que él tenía la misión de liberar al hombre de la quimera, es decir, la ilusión que se conoce como la conciencia. ¿Ve? Allí él dijo eso. Entonces el régimen de terror suministra un ejemplo escalofriante de la crueldad que puede manifestar el hombre cuando repudia la conciencia. Y lo vemos todo lo que él hizo y vemos todavía que hay muchos de los criminales violentos de la actualidad que son igualmente despiadados, que violan, que matan sin escrúpulos, que hacen tantas cosas llenas de maldad y la conciencia, creen que la conciencia les está dando a seguir todo esto. Entonces cada vez es más frecuente esos autores de crímenes, aún desde la tierna edad, desde niños. Y por eso una vez yo me puse a ver documentales de los niños que hay, que han matado tantas personas. Desde niños comienzan con esa maldad, con esa conciencia mala y piensan que están haciendo bien. Hay un libro que escribieron, Niños sin conciencia, porque se pone a mirar documentales de niños que han matado, que han hecho tantas, dice el niño más malo del mundo. Imagínense, el niño más malo del mundo. Entonces uno se queda, Señor, sí, o sea, cuando el enemigo toma la conciencia de alguien y la hace que de esa manera, no hay nada, no hay límites, no hay nada que se detenga. Entonces, aunque la mayoría de las personas podríamos decir, no, yo no soy capaz de cometer esos crímenes tan violentos, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Ayer estábamos viendo algo, una serie con nuestro hijo, y también, o sea, algo muy violento, muy fuerte, que es de la vida real, que pasa en la vida real de las personas, y otros dañan a otros, otros los dañan, pero si no tienen una conciencia, como le pasó a José, él hubiera podido acostarse con la mujer del mismo amo, como pasa muchas veces, haberlo traicionado, pero él tenía su conciencia bien educada. Entonces hay gente, uno puede decir, ay no, yo no soy capaz de hacer eso. Pero hay muchos que no tienen reparos en participar en inmoralidades sexuales, en mentir, en engañar. Hay muchos que eso no les interesa. Entonces los principios morales hoy en día van en decadencia por todo el mundo y nosotros lo sabemos. Por eso cuando se escribió acerca de la apostasía, Pablo dijo que en algunos tiempos los cristianos se iban a ceder a las influencias del mundo y llegarían a estar más marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar. Primera de Timoteo 4:2. Esa conciencia iba a quedar marcada como cuando se marca a los animales con hierro candente. ¿Ve? Primera de Timoteo 4:2. Entonces el peligro de corromperse es mucho mayor durante estos últimos tiempos y lo estamos viendo. Por eso segundo de Timoteo 3:1 dice, en los postreros tiempos encontraremos gente de estas características. Por eso cada uno de nosotros debe proteger la conciencia, que implica cada día educarla y desarrollarla con la obediencia a la palabra. Ya vamos a ver todo eso. Entonces la conciencia cauterizada se menciona en 1 Timoteo 4:2, recordando que esa conciencia
es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos lo acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces, si la conciencia está cauterizada, quiere decir literalmente quemada. O sea, no se volvió ya más, se volvió insensible, ya no tiene sensibilidad. Entonces esa conciencia no va a funcionar correctamente. Es como ese tejido espiritual que quedó con cicatriz, ¿sí? Y se entorpeció, ya sea en el sentido del bien, ya sea se entorpeció, en vez de hacer el bien, siguió haciendo el mal porque no hay sensibilidad. Entonces, así como ese cuero del animal se marca con hierro y adormece del dolor, ¿cierto? Ese lado donde marcan las bestias, usted no ha visto, le ponen ese hierro candente y queda ahí marcado. Así también es el corazón de las personas con una conciencia cauterizada. Se vuelve insensible ante todo lo que pueda ser moral y también ante el dolor del prójimo. Por eso una persona con una conciencia así no difícilmente comparte del Señor, difícilmente obedece las leyes de Dios, porque ya tiene su conciencia así. Cuando usted vea a un animal marcado así, acuérdese de la conciencia como queda, así adormecida del dolor, quedó así. Entonces Pablo identifica que la persona que tiene la conciencia cauterizada en 1 Timoteo 4 del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada se dejan llevar por todo viento del error. Entonces aquí aprendemos que hay también falsos maestros que conducen a la apostasía. Por eso no todo lo que se escucha es de Dios, ¿ve? Porque hay personas que enseñan pero no practican. Entonces eso se llama falsos maestros. Entonces están hablando de algo que no lo están viviendo. Por eso el Señor hablaba con autoridad. No es que usted no pueda cometer un pecado, si usted lo puede cometer y puede fallar en su conciencia en muchas cosas, pero el problema cuál es, que la persona si sigue y sigue en lo mismo y no hace un alto, pues entonces ahí vemos, dice que la apostasía vendrá. Entonces son voceros de espíritus malignos que promulgan cosas enseñadas por demonios, óigalo bien. Nosotros teníamos el pastor que dirigió la iglesia aquí internacionalmente, que ya está en el cielo, él decía, ¿cierto? Que las personas se sentaban a estudiar la Biblia y los demonios eran los que estaban haciendo los cursos de formación, porque las personas no cambiaban, seguían lo mismo. Entonces, voceros de espíritus malignos que promulgan cosas enseñadas por demonios, dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, son hipócritas, mentirosos, llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. No son originales, son inescrupulosos y ya sus conciencias han sido cauterizadas. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Lo está enseñando la palabra, por eso hay que enseñarla como ella lo dice, para que nosotros tomemos una conciencia de cómo está nuestro corazón y no dejarnos engañar. Cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, está vivo en nosotros, que tenemos una buena comunión, el mismo Espíritu Santo nos hace caer en cuenta y sentimos dolor, sentimos tristeza de haber cometido esto, de haber hecho esto. Entonces, por eso, esta parte de 1 Timoteo nos habla claramente cómo pueden los falsos maestros mentir y no sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos. Entonces, claro, Satanás sabe a quién toma y estos tiempos son de apostasía. Tienen conciencias cauterizadas y ya no les interesa mentir y saber que está mal,
inclusive ponen la mano en la Biblia y dicen que están diciendo la verdad y mentiras, porque son comportamientos que se ven. Por eso el Señor dice, por sus frutos les conoceréis. Entonces Pablo habló de la buena conciencia en oposición a la conciencia cauterizada. En 1 Timoteo 1, del 4 al 5, dijo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 3 actitudes y conductas que debe tener el cristiano cuando está sido reformado, transformado, cambiado totalmente por Cristo, ¿sí? Un corazón limpio, una buena conciencia y fe no fingida. ¿Ve? ¿Y existen personas así? Claro que sí, claro que sí. Entonces una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y siempre estará libre de culpa, estará tranquilo esa conciencia. Entonces una persona de buena conciencia siempre va a mantener su integridad, íntegro en todo, no solamente cuando lo están viendo, sino que es así como José. No había nadie en la casa, pero él sabía quién lo estaba viendo. Entonces disfruta de la comunión también con los que caminan en la luz, que esa es otra cosa, porque busca personas que también están en la luz, en el mismo camino. Recordemos que Jesús dijo, yo soy la luz, ¿cierto? Y yo alumbro todo, mis ojos ven todo. Entonces las personas que tenemos esa conciencia limpia, esa conciencia tranquila, nos gusta unirnos a personas que igualmente caminan así. En 1 Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces se hacen amistades bonitas, duraderas, como Jonathan y David. ¿Ve? Y amigos que uno puede decir, este es porque esa conciencia, porque es un corazón limpio, una fe no fingida y una conciencia tranquila, una conciencia que está guiada por Dios. Entonces, por eso la comunión de unos con otros, que es lo que el Señor quiere que tengamos, se empieza a ver es a través de la obediencia a Jesús. Y uno encuentra personas muy hermosas que con el caminar de los años vuelve otra vez y las ve y se las encuentra y sigue uno amando a esas personas por años. Conozco personas así porque han vivido todo esto. Es un amor, una fe no fingida, un amor real. ¿Por qué? Porque dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué se dañan las relaciones interpersonales? Porque hay conciencias que dicen, no, esto por aquí no, esta persona es falsa, esta persona engaña, esta persona... Entonces la conciencia le dice, entonces se aparta, ¿verdad? Y dice, y su Hijo, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando está, y entonces ahí es donde viene, me equivoqué, perdóname, y bueno, y vuelve y se hace esa amistad tan bonita. Y resulta que lo contrario es las mentiras del diablo para nosotros poder, porque él quiere que nosotros tengamos una conciencia sucia, una conciencia que no le agrada al Señor, pero que le agrada a él. Por eso en vez de seguir las mentiras de los apóstatas y todos aquellos falsos maestros, entonces hay que seguir lo que dice 1 Timoteo 1, 18 y 19. Mire lo que le decía Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate en tu fe, en Cristo, y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron al propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Óigalo bien. Pablo toma a Timoteo, que es lo mismo que hoy Dios nos tomara a cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo, y nos estuviera diciendo. Y ahí, póngase su nombre. Te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron a tiempo atrás acerca de ti.
¿Cuáles son las palabras proféticas? Tú eres el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Tú eres un escogido, tú no eres cualquier cosa. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. ¿Qué ha escuchado usted que Dios dice de usted? ¿Qué dice Dios de usted? ¿Sí? Es hijo, usted tiene que mantener su posición en donde está, es siervo y como tal comportarse. Entonces dice, con esto en mente te ayuda a pelear bien las batallas del Señor. O sea, todos peleamos batallas en algún momento de nuestra vida, todos estamos peleando ciertas batallas. Pero le dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Lo que les dictaba su conciencia, no lo que les decía el Señor. Entonces Proverbios 6:27 hace una pregunta que es retórica, o sea que a la vez se contesta fácilmente sobre las consecuencias del adulterio. Y pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Entonces, esa pregunta es retórica. Uno mismo, ella misma se contesta. ¿Sí? Y asimismo, ¿puede una persona que es mentirosa hablar las mentiras sin que su conciencia sea cauterizada? No, no. Entonces, para terminar, ¿cómo podemos proteger nuestra conciencia? Para proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones, debemos de predicarnos a nosotros mismos todos los días. Cuando usted escucha este devocional todos los días y usted analiza lo que el Señor le está diciendo y lo obedece, usted se está predicando a usted mismo. Debemos desear al Espíritu Santo para que nos convenza de juicio, de justicia y de pecado, para que nos guíe a una justicia verdadera, para que nos recuerde el juicio con el cual somos salvos por nuestra unión con Cristo Jesús. Y es allí donde nuestra conciencia va empezando a cumplir el fin que Dios, para el fin lo que Dios la ha colocado, y nos ayuda a tener valores de nuestro Padre Dios. Entonces, tener una conciencia pura, la Biblia nos exhorta a tenerla sin mancha en 1 Timoteo 1:5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo acabamos de ver ahora. Vuélvaselo a grabar. Ese es el propósito de las instrucciones del Señor. Entonces, esto nos enseña la importancia de vivir de acuerdo a nuestra conciencia y seguir la moral que nos ha enseñado el Señor, de toda la guía moral de nuestras acciones. Así que hoy terminamos ya con este tema. Espero que lo pongamos, que lo repitamos, que lo tengamos presente para que en estos tiempos que están tan difíciles sea el Espíritu Santo quien nos guíe siempre. Padre, gracias por esta mañana, por este día que nos ha regalado, Señor, por escuchar tu palabra. Bendito Dios, porque todo lo que tú dices en tu palabra puede parecer fuerte para algunos, puede parecer molestos para ciertos oídos, puede parecer como sea, Señor, pero viene de tu corazón para que nosotros tomemos conciencia de que es necesario, Señor, ajustarnos a los parámetros de tu palabra, de tus verdades, para poder vivir tranquilamente, reposadamente en esta tierra, Señor. Para poder seguir escuchándote, para poder tenerte de parte de nosotros, Señor, para que camines con nosotros como caminaste con José todos los días de su vida, Señor. Para que todo lo que hagamos sea prosperado, para que podamos disfrutar de estas bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Tú quieres que nos vaya bien y tú eres un Dios, Señor, de integridad, de valores, de propósitos para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque hay mucha debilidad. Hay muchas situaciones, Señor, que vivimos y pensamos que están bien y que a nadie le interesan, pero tú sí los ves, papá. Tú ves todo en nuestro caminar. Hoy te entregamos nuestro corazón, te entregamos esa conciencia para que siga siendo guiada por ti y que podamos enseñar igualmente a los niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, cosas que de valor son para siempre.
Señor, quédate con nosotros, ilumina nuestro caminar y bendice este día, Señor, y gracias por la respuesta que das a nuestra vida día tras día. Bendice cada lugar, bendice España también igualmente, Señor, y bendice, Señor, todas las personas que nos unimos a buscar tu rostro. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Ya partimos para nuestro congreso, pero los devocionales siguen, o sea, no se van a suspender. El congreso no se va a transmitir, no se va a transmitir. O sea, no hay forma de transmitirlo, no hay transmisión. Entonces, pero vamos a seguir nosotros con los devocionales todos los días como estamos. Así que tranquilos con los devocionales y bueno, estaremos viéndonos en toda la semana. Un abracito, Dios les guarde.